Ahora, ¿por qué digo que cada día está más ignorante? Primero porque básicamente utiliza el argumento de las retenciones, ¿sí?, como un mecanismo para controlar la inflación. Eso es propio de un ignorante, porque en el fondo, de última, lo que puede hacer las retenciones es modificar el nivel de precios de los alimentos, pero no la tasa de variación de los alimentos. Entonces, y además, digamos, primero que nunca funcionaron bien. Segundo es porque generan desabastecimiento, ¿sí? Entonces, el sector que podría generar las divisas, además, nos estamos pegando un tiro en el pie para conseguir divisas. Y no es el mecanismo para controlar la inflación. Y como además implica un avance sobre el derecho de propiedad, porque lo que hay que entender es que en el mercado lo que se transan son derechos de propiedad. Correcto. Y en ese contexto, cuando vos vulnerás el derecho de propiedad de una parte, ya sea la de los productores, ¿sí?, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la producción termina cayendo, entonces terminás teniendo más escasez. Y además no vas a controlar la inflación. Si está tan preocupado por el tema de la inflación, debería ir y mirar qué pasa con el Banco Central, con la cantidad de dinero que emite, con el déficit fiscal que tiene, en lugar de estar buscando responsables en otro lado. Entonces, lo que uno ve también es que en el fondo también termina amenazando a los productores agropecuarios, lo hace de una manera sutil, pero lo hace. Sí, no podría coincidir más, obviamente, con Javier. Me preocupan mucho las retenciones, yo lo he dicho tantas veces, pero nunca viene de más explicarlo una vez más. Las retenciones son un pésimo impuesto, porque van sobre el total de lo producido, no van sobre la ganancia, no van sobre la renta de la tierra, no van sobre... No, van estrictamente sobre el total del producido. Y los campos no ganan lo mismo. Vos podés tener un campo que tenga una rentabilidad alta, en cuyo caso las retenciones se van a quedar con una parte de la rentabilidad, pero podés tener un campo que está lejos del puerto, por ejemplo, que tiene una rentabilidad mucho más baja, y en ese caso las retenciones se comen toda la rentabilidad, pero además se comen una parte del campo, o sea, se comen una parte del capital. En segundo lugar, ese campo ya sale de circulación, ya ese campo no siembra para la próxima temporada. Pero además las principales retenciones, en segundo lugar, las estás poniendo sobre la soja, que no tiene nada que ver con un producto que nosotros consumamos ni sea un alimento que quiera bajar el precio doméstico de la soja. Sería disparatado que el objetivo del gobierno sea bajar el precio de la soja. En tercer lugar, cuando vos pones retenciones, esencialmente es un impuesto a la inversión. Si concretamente el resultado que va a producir es que, si yo estoy analizando si pongo un fertilizante que me puede aumentar tal vez 10% en promedio lo que voy a tener de rinde en esa hectárea que estoy sembrando, bueno, la verdad que cuando el gobierno se queda con la rentabilidad que me genera ese fertilizante, ya no me conviene hacerlo. Entonces, el resultado es menos campos sembrados, y en los campos sembrados menos inversión, por lo tanto menos rinde. Como resultado de eso tenés menos dólares en la economía, menos producción, menos dólares, y cuando el dólar está más bajo, hay menos dólares en la economía, el tipo de cambio, el dólar, el precio del dólar queda más alto. Claro. Y hay una relación casi matemática, y cuando el tipo de cambio real es más alto, los salarios reales son más bajos. Con lo cual el resultado, vos decís, quiero cuidar la mesa de los argentinos, haces pelota al bolsillo de los argentinos. Claro. O sea, para cuidar la mesa y para cuidar un producto concreto de esa mesa de los argentinos, que no tiene nada que ver además, porque en este caso justo la soja, que es la que la liga más, haces pelota al bolsillo de los argentinos. Pero además tampoco se cuida la mesa de los argentinos, porque el precio de las materias primas o de los alimentos sin el procesamiento y la cadena de transporte forman un componente mucho menor en el precio total de los alimentos, ¿no? Pero, a ver, sí, pero acá hay algo muy importante que dijo Martín, y como yo me concentré sobre la línea gruesa, por decir, pero es muy importante algo que acaba de decir Martín, y que lo quiero rescatar. Cuando el presidente habla de la mesa de los argentinos, él quiere cuidar la mesa de los argentinos. Primero, es una hipocresía total, porque en el fondo, supongamos que, no sé, yo tengo acá, no sé, 1 kilo de bombones. Sí. Y yo soy el dueño de los bombones, y yo puedo disponer, digamos, de los bombones. Y ahora, y ustedes no. Entonces, llamemos una votación, dicen, a ver, digamos, ¿cómo repartimos los bombones? No, ¿qué votación? Digamos, no pueden vulnerar mi derecho de propiedad. Ajá. O sea, y eso, digamos, esa lógica es perversa. Pero además, es muchísimo más perversa porque el campo, en promedio, tiene que soportar impuestos por el equivalente del 60% del valor que genera. Si Argentina entonces produce alimentos para 400 millones de seres humanos, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Es decir, en Argentina, digamos, el fisco podría alimentar a varias Argentinas.
O sea, por lo menos a 5. Claro. Y sin embargo, hay 4,5 millones de personas que están con hambre en Argentina. Y si lo tomo con una definición más amplia, el número es muchísimo más grande. Entonces, en realidad, el que le está sacando el pan de la mesa a los argentinos sos vos, Alberto, y este Estado nefasto. ¿Por qué no achicás el Estado? Así se nos agrandan los bolsillos y podemos consumir más. Vos sos responsable de este hambre. Es decir, que la intervención del Estado lo que genera es un país más chico, una economía más chica, y el intervencionismo no resuelve el problema, Martín, de fondo, ¿no? Que es el de la producción, el de las inversiones, el del capital que puede generar más trabajo, por ejemplo. Por supuesto que no, es un típico ejemplo de esas medidas que uno a veces, nosotros a veces las explicamos en la facultad, y cómo vos podés bajar el precio de un bien que se exporta si vos le prohibís al exportador que lo venda más caro afuera. Entonces la alternativa es que para exportarlo lo puede vender en el mercado local, lo tiene que vender más barato acá también. Pero el producto que vos estás poniendo la retención es un producto que representa el 10, el 15. En el caso de la carne podría ser el 25% del precio en góndola. Es ridículo pensar que con eso lo vas a lograr. Y el resultado es menos, me preocupa a mí esto sobre todo, menos inversión. Ya cuando pasó con el caso de la carne fue alevoso, ya hizo el gobierno este experimento. Ya puso el gobierno límites. De precios, dividir los precios. Exactamente, además que genera una corrupción fenomenal, que es el otro problema, los controles estos. Si los productores no se ponen de acuerdo, no escuchan, dijo algo así como un poco soberbio el presidente, si los productores no escuchan, entonces les voy a tener que poner cupos a las exportaciones. Pero entonces va con los anuncios, va por un lado y después tiene que retroceder, los cupos a quiere quedar bien con todos. ¿Cómo es la política monetaria del gobierno, o económica en este caso, para controlar los precios? Bueno, ese es el otro problema. Vamos, el propio gobierno, que de un lado del mostrador inunda toda la economía de peso, del otro lado del mostrador tira 3 salvavidas. Entonces quiere que, no, che, yo voy a... Qué guacho que son los tipos que están ahí en los botes. Miren, qué raro, ¿quién habrá sido el que tiró el agua? Inundaste vos. Vos llenaste de peso la economía y eso está generando inflación por todos lados. Eso hace que reviente el precio de todos los activos en Argentina, empezando por el dólar. Y del otro lado del mostrador vos te paseás en un bote y repartís 3 salvavidas. Decís, che, no, acá voy a tirar 3 salvavidas. Voy a ver cómo hago para que el agua, en vez de llegarte al cuello, voy a ver si te puedo dar un banquito para que te llegue un poquito más arriba. Mira, dejá, no inundes más y listo. Javier, ¿y existe una posibilidad de que el gobierno cada tanto declare a favor de un sector que le pide cierto extremismo, digamos, en esa agenda ideológica más ligado a la vicepresidenta, y que después cuando tiene que reunirse con los actores, como lo hizo hoy, afloja porque quiere ser más componedor? ¿Qué es lo que ves? Bueno, pero es que justamente cuando él recita estas burradas, está recitando el Instituto Patria. Ajá. Es decir, a ver, una de las burradas enormes que dice, por ejemplo, en esa entrevista Alberto Fernández, dice, no, ¿cómo puede ser que pretendan cobrar el precio internacional si ellos producen en pesos? Una burrada total. Porque, Hugo, yo te hago una pregunta. Yo te ofrezco 2 trabajos idénticamente iguales. En uno te pagan más y en otro te pagan menos. ¿Cuál vas? Por hacer lo mismo. Al que te paga más. Bueno, el productor hace lo mismo. Alberto, mira, Alberto, te voy a ayudar y te voy a dar una clase de teoría del valor. No son los costos lo que determinan los precios, son los precios lo que determinan los costos. Te lo cuento con una alegoría, así aprendés, y se la contás a los chicos de la Camporonga, así aprenden un poco de economía también. Mirá, sucede que llego a una ciudad donde no hay vino. Entonces digo, uy, mirá qué interesante, me voy a llenar de plata vendiendo vino. O sea, entonces me consigo la botella, me consigo la etiqueta, el corcho, el vino, la botella. Y además, ¿sabés qué? Como estoy solo, le cargo un bruto margen. ¿Sí? ¿Sabés qué es una sociedad de abstemio? ¿Me querés decir qué hago con la botella? Bueno, acaba de subir el precio de la vaselina, todo, ¿no? Pero, entonces, o sea, ¿te das cuenta que no son los costos los que determinan los precios? Claro. Los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. Digamos, y esto no es que es de ahora, se descubrió en 1871, lo descubrió un señor que escribió un libro que se llama Principios de Economía Política, que se llama Karl Menger, y digamos, en el mismo momento aparecieron un señor, William Stalin Jevons, y otro que se llamaba León Malray, y descubrieron la teoría subjetiva del valor. Que todos esos burros que te rodean la desconocen. Y en tanto y en cuanto sigas apelando a esto, va a salir todo mal. Y cuando quieras apelar a los controles de precios, también van a salir mal. ¿Sabes por qué? Porque hay evidencia empírica desde el año 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios,
Ministerio, que los controles de precios nunca funcionaron. ¿Y querés que te diga algo? Tus declaraciones, Alberto, cada día te hacen parecer más a Diocleciano. ¿Qué vas a salir a matar gente? ¿O los vas a hacer quebrar con tu espada llamada Paula Español? Dale, Alberto. Eso nunca termina bien. Y si a eso sumamos el desastre que estás haciendo en términos de política monetaria y fiscal, estás generando la próxima gran bomba argentina.